Sí, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos a su clase virtual. Esta es la continuación de la clase anterior. Vamos a seguir profundizando sobre las escalas de valores tonales, trabajando con blanco y con negro. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a ver lo que es la degradación, o mejor dicho, la transición entre lo oscuro y lo claro, la luz y la oscuridad, presentes en la literatura universal desde tiempos de antaño. En la actividad de hoy vamos a utilizar los mismos tonos, blanco y negro. Requerimos de la respectiva paleta. Muchachos, los platos de icopor a mí me gustan más, son versátiles, a mí me gustan mucho. Estas paleticas que están acá, pues en este caso las estoy utilizando concretamente en esta clase porque sí me gustaría que ustedes vieran la diferencia de lo que son los valores, ¿sí? Entonces como que se aprecia mejor aquí, ya que están separados por espacios. Estas son paleticas muy económicas, valen como $0.50, se consiguen en cualquier supermercado. Son muy fáciles de adquirir. Y bueno, para clases, para ciertas clases, pues nos van a ser de mucha utilidad. Aparte, vamos a utilizar la hoja, vamos a utilizar la paleta, un paño para secar el pincel y además, pues vamos a trabajar con una respectiva regla, una regla de 30 centímetros y pudiera ser un lápiz o un carboncillo. Y por supuesto un borrador. A mí me gusta utilizar pedacitos de borrador así pequeñitos. Yo los corto a propósito y les saco como el filo para poder borrar espacios pequeños concretamente. Bueno, dicho esto, les aclaro que esta hoja que estoy utilizando en este caso, bueno, realmente es la mitad de una hoja más grande que tenía. La hoja que tenía era de este tamaño y pues yo consideré que era bastante grande, así que simplemente la recorté y estoy trabajando con la mitad. Entonces, bueno, la idea es que nosotros hagamos pues el ejercicio en la parte superior de la hoja, lo que vamos a trabajar primero y posteriormente pues hacemos un dibujo donde se ponga en práctica pues esto que estamos acá estudiando, ¿sí? Bueno, ahora en este caso vamos a hacer unos recuadros. Vamos a trabajar concretamente con 3 recuadros. Para hacer los recuadros primero tuve que dejar un espacio en la parte superior de la hoja, un espacio de 2 centímetros. En ese espacio de 2 centímetros yo coloco un punto acá, ok. Igualmente acá arriba dejé el espacio de 2 centímetros y coloqué el punto. La idea es que entre punto y punto deben haber 20 centímetros aproximadamente, ¿sí? 20 centímetros. Entonces ya les voy a decir por qué. Porque aquí voy a dejar ajá, tiene que tener 20 centímetros de ancho y luego tiene que tener sus 3 centímetros de alto. 3 de alto, 20 de ancho. Ok. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque lo que queremos es hacer precisamente una degradación. Ahorita vamos a trabajar con la pintura, entonces ustedes van a entender
pues la razón de por qué la franja, ¿sí? Con qué propósito. Entonces igualmente es una franja, tiene que ser la franja de 20 centímetros aproximadamente. Ajá, aquí están viendo 20 centímetros. Recuerden que para usar la regla, bueno, la presionamos bien contra la hoja para que la regla no se nos mueva. Ajá, bueno, hicimos ya las líneas, las horizontales, y ahora hacemos las verticales. Vertical, vertical. E hicimos la vertical. Ok, entonces sacamos la vertical, punto A con el punto B, punto A con el punto B, y ya tenemos nuestros 3 franjas. Tenemos nuestras 3 franjas. 3 por 6, 18. Ajá. En la de arriba, observen esto, en la franja de arriba vamos a marcar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Acá abajo igual vamos a trabajar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5. Unimos el punto de arriba, punto A, con el punto B. El punto de arriba, punto A, con el punto B. En una cuadrícula sencilla, punto A con el punto B. 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 Y punto A con el punto B. Algo así. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 escalas, 8 franjas. Y abajo no le vamos a hacer nada. Abajo la vamos a dejar así, tal cual como está.
Exactamente. Entonces vamos a trabajar con lo que es nuestra paleta. Miren que no hay necesidad de agregar tanta pintura, con una gotita basta, porque al final pues solamente vamos a trabajar celda por celda, celda por celda. Entonces, lo primero que empiezo a hacer es a llenar mi celda. Importante esta parte, ¿sí? Tratamos en lo posible. Claro, esto es un ejercicio, es una práctica, no tiene que quedar tan perfecto, pero en la medida de lo posible, pues tratamos de no salirnos de la celda. O sea, este, en cierta forma, también es un ejercicio de concentración. Y es un ejercicio de concentración porque requiere justamente de cierto nivel de concentración para que no nos salgamos de la línea. Bueno, prácticamente en el video no se va a notar. En el video no se va a notar, pero sí. La idea es que la primera escala sea blanca, ¿sí? Igualmente acá, yo voy a poner aquí el negro junto al blanco, ¿sí? Coloqué negro junto al blanco. Luego aquí voy a poner dos puntitos de blanco. A esos dos puntitos de blanco yo le voy a añadir un puntito de negro, pero muy mínimo. Es más, tan mínimo que no tiene por qué cambiar mucho el tono. O sea, miren lo que estoy usando, es la puntita, es más, ni siquiera la puntita. Estoy utilizando como, bueno, una pizquita de negro muy pequeña. Y esa pizquita de negro es la que yo le voy a añadir al tono blanco. Pero es pero tan pequeñita que prácticamente el blanco se va a quedar igual de clarito, igual de blanco. ¿Ves? Mira, aquí tal vez no se note muy bien, pero sí hay una diferencia entre este y este. Es una diferencia muy mínima. Y eso es lo que queremos, que la diferencia sea mínima, que la diferencia debe haberla, por supuesto, pero debe ser muy sutil, muy sutil. Y precisamente por eso es una escala, porque vamos cambiando muy sutilmente, como si estuviéramos subiendo una escalera, por eso se llama escalera. Y entonces es una escalera que nos lleva de la oscuridad hacia la luz y de la luz hacia la oscuridad. Este ejercicio que estamos haciendo tiene una gran importancia, es muy importante y es tan importante que no importa que lo tengamos que hacer varias veces, pero siempre y cuando pues ustedes lo graben en su mente bien, ¿sí? Ajá, bueno, estoy entonces limpio con el trapito, limpio, seco mi pincel. Ahora, el siguiente espacio, voy a colocar 1, 2. Coloqué dos gotitas. Igualmente, para esas dos gotitas, miren la cantidad de negro que voy a utilizar. Es muy poquito negro. Observen, es más, saqué por acá una partícula. Mire, ahí tengo dos pequeñas partículas. Aquí y aquí. Muy poco negro.
Observen. Es importante que anden con cuidado con el negro porque pues es bastante oscuro, ¿no? Muy. Entonces, si ustedes observan que queda de un tono muy parecido, lo único que vamos a añadir otro poquito de negro, pero miren, muy poquito, muy poquito. Miren el pincel, si ven en la punta del pincel hay un poquito de negro, solamente un poquito. Entonces ese poquito es el que yo voy a añadir. Fíjense que aquí trabajé con 2 gotas de blanco nada más. Estamos trabajando con 2 gotitas, 2 gotitas más nada. Entonces este tono, con mucho cuidado, lo voy a usar aquí al lado. Lo estoy usando aquí al lado. Otra cosa. Nosotros estamos aplicando la pintura. Recuerden que como esto es pintura líquida, la pintura líquida tiene una característica muy interesante, que es que el color cuando se seca, o mejor dicho, sí, el pigmento, pues, cuando se seca, él adquiere y se vuelve oscuro, se oscurece. Entonces tal vez en el momento que nosotros estamos aplicando el, la pincelada, pues no se va a notar, pero entonces al instante cuando él se seca, sí se va a notar más. Ahí está. Si ven, observen que aquí estamos trabajando una escala muy sutil. La palabra clave es sutil, sutileza. Eh, es un cambio bastante progresivo. Igual seco mi pincel un poco con el pañito y entonces vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento. Esto es un poco también de paciencia, ¿no? Que ustedes desarrollen paciencia. 1, 2. Bueno, tenemos 2 de blanco y ahora le voy a añadir más negro, esta cantidad de negro. Hago la mezcla. Si yo veo que el tono está demasiado claro, es decir, que le falta negro, simple y llanamente agarro un poquito más de negro. Un poquito, recuerden que se tiene que trabajar de a poquito. Insisto, eh, de a poquito negro, porque el negro es muy intenso. Observen, ven la cantidad de negro que voy aplicando. Eso es menos de una gota, menos. Menos de una gotita. Bueno, este claramente se ve más opaco. Entonces aplico la pincelada. Repito, tienen que pues respirar profundamente, contener un poco la respiración en el momento en que están realizando una pincelada precisa, para que no se salgan de la línea. Otro punto importante, muchachos, es la toma del pincel. Según lo que nosotros vayamos a pintar, podemos tomar el pincel de una forma u otra. Cuando uno está pintando cosas o tratando de pintar un ojo o un detalle, algo que sea pequeño,
pues uno empieza y toma el pincel cerca de lo que es la brocha, cerca de las cerdas, pues. Pero cuando uno está pintando algo que no tiene tanto detalle, pues uno lo toma puede ser por la mitad o incluso en la parte distal del pincel y uno hace esto, ¿ves? Pero es según lo que vayas a pintar. No todo el tiempo se usa el pincel como un lápiz, es solamente para hacer detalles. De resto uno pinta así. Bueno, ya tenemos uno, dos. Aquí vemos que estoy añadiendo un poquitito más de negro. Igualmente, es mejor añadir de a poco y no sobrepasarnos que sobrepasarnos. ¿Ven? Mira, voy añadiendo más negro con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. Y vemos claramente que este tono es más oscuro que el que teníamos anteriormente. Igual, aplico justo al lado. Observen. Se pueden tomar todo el tiempo que quieran para hacer este ejercicio. Lo importante es que entiendan el concepto de lo que es una escala de valor. En la cámara no se nota mucho la diferencia entre estos dos tonos, ¿no? Quedaron muy parecidos. Pero aquí, como yo estoy, sí se nota un poco más. Donde yo estoy se nota un poco más. Este está más oscuro. Bueno, ahorita se va secando. Yo voy a añadir un poco más de negro a la mezcla. Y le voy a poner otra mano para que se note mejor. Porque en la cámara estoy observando que no se nota mucho la diferencia. Fíjense que nunca la cámara va a reflejar lo que refleja el ojo, ¿no? No importa cuántos megapíxeles tenga la cámara, nunca la cámara va a ver mejor de lo que ve el ojo. Eh, el ojo es la mejor cámara. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Limpiamos el pincel con el pañito y vamos a agregar otros dos puntitos de pintura
Son dos gotitas de pintura que utilicé nada más. Igual, ahora voy a tomar un poco de negro. Fíjense que en este caso he tomado más negro. Entonces, ¿cuál es el truco con esto de la escala de valores, muchachos? Que en la medida que vamos avanzando, vamos añadiendo más negro. Y entonces, pues claro, lógicamente así se nos va oscureciendo. Estoy añadiendo más negro. Fíjense que ya hemos pasado, ya llegamos prácticamente al gris neutro, ¿no? Trabajamos grises claros. Hemos llegado a un gris neutro. Y ahora estamos pasando del gris neutro a un gris más oscuro. El quinto. Estamos en el quinto. Bueno, entonces observen, este gris es claramente más oscuro. Ya pasamos de la gama de la luz y nos estamos incorporando a la gama de la oscuridad. ¿Y en qué momento hicimos esto? Bueno, casi no nos dimos cuenta, pero sí fue en el camino. Siempre hay momento en el camino para pasarse de la luz a la oscuridad. Cuando trabajamos con grises, siempre es una cuestión de sutileza. Porque si vamos añadiendo mucho negro, pues simplemente podemos dañar la obra o lo que estemos haciendo. Bueno, ya tenemos este color más oscuro. Y ahora, nuevamente, repetimos el procedimiento. Importante, entre tono y tono, yo voy limpiando el pincel con el trapito. No hay necesidad de mojarlo. O sea, hay técnicas en las que sí necesitamos humedecer más el pincel, ¿no? Pero siempre y cuando contemos con un papel que sea de alto gramaje, que sea grueso y que pueda absorber. Pero cuando estamos trabajando con hojas muy delgadas, pues no es recomendable humedecer tanto. Aquí he agregado mis dos puntitos de blanco, al cual le voy a añadir negro. Le tengo que añadir más negro que el que apliqué anteriormente. ¿Ve? Y observen que esto es una cuestión de mucha observación, ¿no? Vamos observando. Fíjense que yo voy añadiendo de a poco negro, poquito a poco voy agregando más negro hasta que se genere un cambio evidente. Mire, observen en nuestra paleta de colores cómo empezamos con el tono blanco, después con el gris clarito, que es muy parecido al blanco, luego con un color gris clarito, que sigue siendo muy parecido al blanco. Este gris se iba acercando un poco más al gris neutro propiamente dicho. Este sí sería el gris neutro.
este ya sería un gris más oscuro y este sí sería evidentemente un gris oscuro, que es en el que vamos en este momento, ¿sí? Entonces, progresivamente hemos pasado de la luz a la oscuridad. Y lo que les estoy diciendo, en pinturas líquidas, cuando son acrílicos, uno los aplica y ellos, en la medida que se secan, se van oscureciendo. Se va oscureciendo. ¿Ven? Y observen que ya hemos llegado prácticamente a la última celda. Y la última celda, no crean ustedes que va a ser negra, no limpiamos el pincel, lo sacamos bien. La última celda pues va a ser un poco, va a ser un gris oscuro, pero no vamos a llegar tanto como al negro. O sea, pues realmente pues el negro sí se utiliza, pero con mucha moderación. En lo que es la pintura, pues se debe saber usar, pues, y si lo sabes usar, pues tus cuadros van a quedar mejores, pero si no lo sabes usar, los puedes estropear. Entonces, ojo, cuidado con el negro. Voy añadiendo más negro. Y observen que este negro es un gris tan oscuro que quedó pues prácticamente más oscuro que toda la mezcla anterior. Es más, para mayor realismo, yo le voy a añadir un puntito más de negro. Y ahora sí, se nota mucho más. Ven, mire, ahí tienen la degradación completa. Les estoy dejando la paleta a la vista para que ustedes observen cómo fue la transición, ¿no? A nivel de nuestra paleta. Okay. Bueno, ya tenemos la escala completa. Ahí se ve una escala de valores completa. Bueno, entre comillas completa. Podemos usar muchos más tonos, ¿no? Pero básicamente pues aquí hemos usado 8 tonos que nos sirven de manera de ilustración, a manera de ilustración. Seco el pincel.
Entonces, bueno, mire, aquí se ve claramente una escala de valores. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la parte de abajo, con los recuadros de abajo? Vamos a hacer una degradación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo mismo, pero diferente. Preste mucha atención, mire. Estoy agregando más blanco. Ajá. Importante. En este punto intermedio sí recomiendo que laven el pincel. ¿Y esto por qué? Porque nosotros acabamos de utilizar pues, tonos oscuros, entonces claro, en este momento vamos a empezar a utilizar el blanco. Y pues, ¿qué pasa? Que se nos va, no queremos que se nos manche, queremos usar el blanco sin que se nos manche. Entonces ahora sí, mojo el pincel, luego que lo lavo, lo seco bien, que quede bien seco con el pañito. Y entonces empiezo a aplicar blanco, el blanco. Observe, mire, voy a aplicar blanco. Mire, observen que cuando uno no lava bien el pincel, quedan esas pequeñas manchitas, ¿no? Por eso es importante lavarlo bien. Ajá, en este momento estoy aplicando blanco, pero lo estoy haciendo de una manera agregando bastante pintura, ¿sí? Estoy cargando bastante pintura, más o menos. Estoy llegando el blanco como a la mitad del recuadro, ¿sí? Estoy usando el blanco hasta la mitad del recuadro. Y luego lo que voy a hacer es secar el pincel con el pañito. Ya lo sequé. Y ahora voy a agarrar el tono más oscuro que tenía en nuestra paleta, que era este de acá. Y este lo voy a empezar a mover de acá. Miren, lo tengo en la parte del extremo. Entonces fíjense que me voy a llevar ese color hasta acá. Ok. Entonces estoy aplicando este gris oscuro. Y voy haciendo estos movimientos. El blanco todavía está fresco, o relativamente, ¿no?
Entonces igual voy agregando el blanco. Ahora vamos a hacer otra vez un caminito de blanco. Hacia el negro. Observen. ¿Ven? Entonces voy del blanco. Miren cómo estoy pintando de arriba abajo, ¿no? De arriba abajo. De arriba abajo. Bueno, he llevado el blanco hasta allá. Luego tomo el tono oscuro. Todo esto tiene que hacerse mientras que la pintura todavía está fresca. Mientras que la pintura todavía esté fresca, eso nos brinda la posibilidad de movernos. Ok, bueno. Ahí se ve la degradación. Igual pasamos otra vez de blanco. Entonces aquí la cuestión o el truco sería degradar mientras que la pintura está fresca. Mientras que la pintura esté fresca, nosotros podemos degradar. ¿Ves? Secamos el pincel. Y vemos que aquí en la mitad está más pulido ya. Bueno, ver, entonces mire, hicimos esta degradación del color blanco al color más oscuro. O del, bueno, del tono blanco realmente, no es que sea color, del tono blanco al tono oscuro. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, ahora ya no con el blanco, lo podemos hacer perfectamente, blanco sería tono 1, el gris clarito tono 2, gris clarito este sería tono 3, y aquí tendríamos un gris clarito, el tono 4. Entonces 1, 2, 3, 4 sería este tono que está acá, el tono 4, 1, 2, 3, 4. Yo lo puedo poner, lo voy a alternar, ese tono 4, perdón, con el tono 8. Aquí vamos a hacerlo al revés. Yo voy a agarrar el tono más oscuro y lo voy a poner acá. Este sería el tono más oscuro.
Y este es un ejercicio que tiene que hacerse con cierta velocidad, ¿no? Para que no se nos seque tan rápido la pintura. Ajá. Y entonces este sería el tono 8 y vamos a agarrar el tono 8 sería este de acá, 8, y el tono 4 va a ser 1, 2, 3, 4, el tono 4. Ajá. Seco el pincel, lo seco muy bien, hay que secar bien el pincel, que no esté manchado. Ajá, 1, 2, 3, 4. Agarro el tono 4 y el tono 4 lo voy a pasar de acá. Observen, tono 4 de acá. Y voy a hacer, mientras que la pintura todavía está fresca, voy a ir yuxtaponiendo. Miren, ven, estamos haciendo ese proceso inverso del que hicimos arriba. Hay que secar bien el pincel antes de manipular eh, la pintura, ¿sí? Tono 4, 1, 2, 3, 4. Ese tono 4. Tono 8. Seco pincel. Seco pincel. Tono 4. Bueno, y entonces ahí se ve claramente lo que es la degradación. Ajá, observen que tiene que trabajar mientras que la pintura esté fresca, eso es importante también. Acabamos de utilizar el tono 4, que es este que está acá, ¿sí? Blanco, gris clarito, tono 4. Blanco, gris clarito, tono 4. Este es el tono 4, que fue este que está acá. Este tono que está acá es el mismo tono este que está acá. Y este tono corresponde al tono 8. Igual acá, este tono era en principio era blanco y se fue transformando en la medida que vamos llegando hacia este tono. Entonces aquí estamos integrando estos dos gua y aquí estamos integrando estos dos gua. ¿Ves?
Y bueno, ya tenemos lo que es la escala de valores hecha arriba por recuadros, desde la luz hasta la oscuridad. Y aquí abajo pues la hicimos mm, a manera de degradado, pues hicimos un degradado. Entonces ya tenemos el ejercicio. No se preocupen si se salen un poquito de la línea, pues esto es un ejercicio, simplemente es para que ustedes pues logren hacer la transición adecuadamente y manejen estas nociones de que existen diferentes matices de grises y me salió un verso sin esfuerzo, matices grises. Bueno, existen diferentes tipos de matices entre lo blanco y lo negro. Y al igual que las opiniones humanas en cuanto a aspectos de política y religión, pues existen cualquier cantidad de matices entre lo blanco y lo negro. Así que espero que la clase sea bastante buena para ustedes, que les haya servido, que hayan aprendido algo y que lo puedan integrar luego a sus pinturas, muchachos, que sea de mucho valor esta clase. Bueno, me despido hasta la siguiente clase. Eh, no sin antes invitarlos a nuestra llamada. Vamos a realizar una llamada telefónica, pues para eh, conversar respecto a qué dudas tienen ustedes al respecto de esta clase, qué comentarios pueden agregar y discutimos un poco pues lo que han sido las clases de esta semana. Así que bueno, por lo pronto pues me despido y que estén muy bien. Éxitos. Recuerden enviarme la foto de las prácticas, ¿no? Eso es muy importante. Chao.